construyeron 10 millones de metros cuadrados, el equivalente a 5 puertos maderos. Es como si cada 2 años se construyera un nuevo puerto madero, de viviendas suntuosas que en general quedan vacías, no son viviendas para ser habitadas. A la par que vamos sobreconstruyendo de manera descontrolada, van colapsando los barrios de casas bajas, vamos tirando toneladas de cemento en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto eso acelera el proceso de calentamiento que la ciudad viene atravesando y sin duda profundiza la emergencia ambiental. La realidad es que hoy en la ciudad de Buenos Aires solo el 50% de las familias son propietarias de sus viviendas, algo completamente impensado hace unas décadas atrás. Y mientras aumenta la construcción descontrolada, cada vez más más familias son inquilinas. Por eso es que es necesario abordar esta problemática con la complejidad que la problemática tiene. Hay un dato no menor y muy preocupante en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con lo que sucede con las familias inquilinas y seguramente acá Maga, que está compartiendo esta charla, va a poder darnos muchísima más información, pero hoy en la ciudad de Buenos Aires más del 40% de sus habitantes o están en situación de calle o están en un escenario de pobreza o pertenecen a los sectores frágiles o vulnerables, hablamos de más del 40%. Y los sectores medios tienen que destinar prácticamente la mitad de los ingresos para poder pagar un alquiler. Cada vez hay menos viviendas en alquiler y por supuesto que las medidas que lleva adelante este gobierno tienden a profundizar esta lógica. En la legislatura, los grandes desarrolladores inmobiliarios compran privilegios para poder violar, ¿sí?, las normas urbanísticas, y así es como hoy nos encontramos en una ciudad al borde del colapso. Frente a eso, ¿cuáles son nuestras propuestas? En primer lugar, me parece que es importante poner en agenda esta problemática y entenderla integralmente. Poner en agenda esta problemática significa poder discutir una agenda distinta a la que viene discutiendo el poder político y los representantes de ese poder inmobiliario financiero. Nosotros estamos proponiendo en nuestra plataforma un acuerdo urbano. Un acuerdo urbano que tiene 10 puntos, que no solo tiene un diagnóstico, sino que tiene un conjunto de propuestas. Y dentro de ese conjunto de propuestas, nosotros estamos planteando, en primer lugar, frenar el código urbanístico, revisar el código urbanístico para ver cuáles han sido los impactos que la aplicación de este código que habilitó la sobreconstrucción está generando. Vemos cómo se pierde la identidad barrial, vemos cómo además ese código urbanístico está colapsando en términos de servicios muchísimos barrios porteños, vemos cómo se modifican las condiciones de ventilación, de luz, de sombra y la calidad de vida de quienes viven en la ciudad de Buenos Aires. Podemos recorrer la ciudad de norte a sur y ver cómo eso sucede en Núñez, en Belgrano, en Chacarita, en Boedo, en Caballito, en Flores y acá mismo, porque acá mismo también ha empezado el barrio a organizarse para ponerle un límite a esa lógica de la sobreconstrucción sin límites. En la ciudad de Buenos Aires, esa sobreconstrucción sin límites hoy nos encuentra con casi 200.000 inmuebles ociosos, vacíos, inmuebles que tienen un solo objetivo, el lavado de actividades ilegales o activos financieros. Por eso lo que estamos planteando es revisar ese código, y para revisar ese código estamos impulsando una acción colectiva de amparo, estamos juntando firmas acá, no solamente en este barrio, sino que venimos juntando firmas en muchísimos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Ese amparo colectivo lo que está planteando es ni más ni menos lo que establece la ley. Han pasado 5 años de que se sancionara el código urbanístico y necesitamos de manera urgente revisar sus impactos. Y además necesitamos hacer eso con instancias de participación ciudadana. Por eso le proponemos a quienes hoy están acá que puedan acercarse y que puedan acompañar esta acción colectiva de amparo, que creemos que va a ser una acción colectiva histórica, porque va a ser la acción colectiva impulsada por la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos. Y por otro lado, lo que estamos planteando es poder generar un banco público de inmuebles. El año pasado, el gobierno de la ciudad subejecutó 130.000 millones de pesos. Es decir, al gobierno porteño le sobraron
130.000 millones de pesos en una ciudad que tiene la emergencia habitacional a 500.000 de habitantes. Con esos 130.000 millones de pesos se podrían haber comprado viviendas que hoy el mercado tiene ofertadas. Hoy la verdad es que hay cantidad récord de inmuebles a la venta y sin embargo la construcción no para. La verdad es que eso es bastante contradictorio. Con esos 130.000 millones de pesos podríamos haber puesto en marcha un programa de rehabilitación de vivienda. Con esos 130.000 millones de pesos podríamos haber construido viviendas sociales y podríamos haber financiado un maravilloso programa que fue el programa de la 341, un programa de construcción cooperativa de vivienda del que seguramente nos va a hablar ahora mismo nuestra compañera Carmen. Con esos 130.000 millones de pesos hoy tendríamos 10.000 soluciones habitacionales en ese banco público de vivienda, 10.000 nuevas viviendas para justamente entregarlas en comodato para los adultos mayores, un sector que empieza a sufrir las consecuencias de este proceso de inquilinización. Hoy quienes se jubilan y no son propietarios de sus viviendas no pueden enfrentar a uno de los mercados más desregulados del mundo. Con esas 10.000 soluciones habitacionales podríamos darle respuesta a ese 500.000 de habitantes que hoy en la ciudad están en emergencia habitacional. Podríamos incorporar esas viviendas como alquileres sociales, podríamos incorporar esas viviendas en comodato para adultos mayores o podríamos entregar esas viviendas a quienes se encuentran en emergencia. Así que sin duda creemos que esas dos medidas son dos medidas claves para poder empezar a abordar la emergencia habitacional y urbanística, que es consecuencia de este modelo de saqueo que hace 16 años se consolida en la ciudad de Buenos Aires, que tienen la legislatura los representantes del poder inmobiliario financiero y que son los responsables de que hoy nuestra ciudad se encuentre en emergencia. Muchísimas gracias, le voy a pasar la palabra acá a mi compañera Carmen y vamos a empezar a circularla para poder poner en común nuestras propuestas y poder incorporar todos los aportes que vayan apareciendo.